Damos gracias al Señor por la palabra y la libertad que tenemos de poderla tener en nuestras manos. La palabra es necesaria o suficiente, pero el Espíritu necesario para que nos pueda dar inteligencia y poder nosotros atesorar las verdades reveladas en ella. Mire, para que Dios trabaje a través del Espíritu Santo y pueda desarrollar sin obstáculo el caminar de nuestra vida espiritual y podamos crecer, es necesario que nosotros debemos esforzarnos para escuchar atentamente cuando Dios nos habla. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque cuando nosotros oímos, hay dos acciones que tenemos que hacer o podemos hacer. Una es oír, otra es escuchar. Y ya lo vamos a ver. Porque es posible, hermano, que nosotros podamos oír cada palabra de un sermón, pero sin escuchar ni una de ellas. Voy a repetirlo y más adelante ustedes me van a entender. Es posible que nosotros podamos escuchar cada palabra de un sermón desarrollado sin escuchar ni una de ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que oír y escuchar son procesos relacionados pero muy diferentes. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Aunque tienen relación las dos cosas, pero hay una diferencia y eso es lo que voy a tratar de exponerlo, explicarlo para que nosotros podamos identificarnos qué es lo que nosotros o qué acción hacemos cuando nosotros oímos la voz de Dios o que Dios nos habla. El oír es el acto pasivo de percibir el sonido utilizando el oído. Es un proceso físico, es decir, usamos nuestro cuerpo físico automático que no requiere ningún esfuerzo ni atención. Es percibir con el oído los sonidos. Es decir, nosotros todos podemos oír cualquier cosa que pase porque nuestros oídos están capacitados para oír cualquier sonido. Y todos oímos, y nosotros escuchamos algo, yo aplaudo o hago algo acá, usted puede oír el aplauso, pero el aplauso puede causar algo en usted o nomás lo oyó. Entonces eso es oír, todo lo que nuestros oídos captan, todo lo físico, sin que haya una reacción. Por eso es que se dice que es un acto pasivo, es decir, que no hay una reacción por lo que oímos. Por otra parte, tenemos el escuchar, por el contrario, es el proceso activo de encontrarle significado a partir de la señal que nosotros recibimos, de la señal sonora. Es prestar atención a lo que nosotros oímos. Entendiendo estos conceptos de oír y escuchar, yo quiero llevar este punto a que nosotros podamos identificar y saber qué hacemos cuando Dios nos habla. Vuelvo y repito, esta acción de oír y escuchar nosotros la podemos cambiar dependiendo cuál sea la información que nosotros estemos escuchando. En algunas veces somos pasivos, en otras veces somos activos. O sea, no podemos decir, oh, yo solamente soy pasivo o solamente soy activo. Va a depender de la información que recibimos, qué acción o qué tipo de oyentes somos. ¿Somos activos o somos pasivos? Al hablar en el concepto de lo que se trata en cuanto a lo que oímos de Dios, es interesante que las estadísticas hablan y dice que en toda la
la iglesia, hablando en general alrededor del mundo, siempre hay un grupo pasivo y hay un grupo activo. En cuanto a lo que se oye de la palabra de Dios. Y mi propósito ahora, como vuelvo y repito, es que usted solo pueda identificar a través de lo que vamos a exponer acá, qué tipo de oyente es, con quién se identifica, con los que oyen pasivo o con los que escuchan activo. Y ahí usted puede tomar acción para saber qué debo o qué tiene que hacer para que haya un resultado. Nosotros ahora estamos con mucha información de muchas fuentes porque hay tanto avance en cuanto a la comunicación se refiere, y nosotros decidimos, hermanos, en base a lo que escuchamos y a lo que percibimos, cómo tomamos esa información. ¿La oímos pasivos o la escuchamos activos? Y piensa en todo lo que usted ha escuchado a través de los medios de comunicación, y uno puede evaluarse y decir, aquí reaccioné, o aquí oí pasivo, aquí escuché activo. Yo sé que tal vez a algunos de ustedes no les interesa la política, pero yo le pregunto, ¿qué usted escuchó el debate de los candidatos aquí en esta nación? ¿Qué hizo usted? Porque todos a lo mejor lo oímos, pero algunos reaccionamos pasivos, pues no tiene ninguna influencia para nosotros, no puedo hacer nada. Entonces lo oímos todo, pasivo. El que se molestó, el que hizo contienda, el que discutió con otro, ese lo escuchó y está siendo activo. Lo que estoy tratando es que pueda diferenciar, hermano, cuando nosotros lo que percibimos, la información, cómo reaccionamos, cómo oímos, pasivos o activos, y puede cambiar de acuerdo a cómo nos interese el tema. Lo que a mí me ocupa aquí es cómo el pueblo de Dios, cómo nuestra congregación reacciona al mensaje de Dios o a la palabra cuando Dios le está hablando a su vida. Porque Dios, hermano, siempre está hablando. De una u otra forma, Dios nos está tratando de comunicar algo para que nosotros escuchemos. El apóstol Pablo, escribiéndoles a los tesalonicenses, él los exhortaba a escuchar la profecía. Y él decía, examinarlo todo, retener lo bueno. Mire, la práctica que él estaba diciendo, oiga todo el sonido, pero también examínelo, escúchelo, reflexione, para que pueda actuar en base a la información que está recibiendo. Y eso es lo que Dios espera, hermano, en nosotros, que en estos dos tipos de oyente, nosotros entendamos que hay oyentes pasivos. Percibe el sonido, oye todo lo que viene, pero es alguien que está presente donde se está hablando de la palabra de Dios, como todos estamos aquí, y aquellos que nos sintonizan a través de alguna plataforma están oyendo lo que estamos hablando aquí. Pero a lo mejor solo se sienta y deja que su mente divague. Es decir, no trae un propósito, no trae nada ni en qué anotar, o sea, no viene con una
idea de captar algo de lo que se va a exponer o lo que va a realizar, porque llegó y va a escuchar y todo, y tal vez con reverencia y todo, lo está oyendo. Y a lo mejor en esa divagancia que puede haber en nosotros, alguno ya está pensando en qué va a hacer después que terminemos acá. Y tal vez está trabajando en su mente, le hablo a aquel, será, y si va, no. Y yo hablando acá, y usted haciendo sus planes. Usted me está escuchando. A ver, levante la mano para asegurarme. Hay algunos ni me están oyendo. ¿Me oyó la pregunta? Yo sé que el calor está intenso, pero y ahí es donde uno se puede analizar, hermano, en cuanto a la palabra de Dios, saber cómo es que la tomo el saber, ok, aquí estamos en un lugar donde procuramos traer una porción de las Sagradas Escrituras, que es aquello que Dios ha dejado para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Él, y dependiendo cómo nosotros asimilemos esa información de lo que se profesa, de lo que se habla, va a tener un efecto, porque usted y yo tenemos que hacer una reacción o activar algo de acuerdo a lo que escuchamos. Pero puede ser que persona llegó, y no estoy hablando solamente de la congregación acá, sino de todos aquellos que buscamos a Dios en diferentes congregaciones. Hay gente que nomás llega y sigue divagando, vuelvo y repito, en sus quehaceres, en lo que él tiene en su mente, en sus proyectos. Y no estoy diciendo que los proyectos sean malos, sino que ¿dónde está? Está desconectado con lo que está pasando ahí, pero está en su proyecto. O algunos llegan y observan a todas las personas, cómo llegó vestido, que se puso el domingo pasado, se lo repitió este domingo. Yo sé que algunos dicen, hermano, ya cámbiese ese. Porque tal vez en eso está su entretenimiento. O a ver qué pasó, la hermana llegó, oh mira, hoy se sentó en otro lugar, hoy no se sentó al lado de su esposo, a ver si se pelearon. Entonces, y comienza, y el pastor y el que está exponiendo, diciendo lo que la palabra, tratando de exponerle algo, pero la persona que nomás viene y escucha, el que oye, solo viene a estar en otra situación. Él está allí, o ella, planeando quizás, como vuelvo, ¿a dónde nos podemos ver después del servicio? ¿Quién va a hacer los planes? Y mientras el sermón está desarrollándose, usted está siendo un oyente pasivo en cuanto a lo que nos debe interesar en ese momento. Yo he repetido esto y le digo, hermano, solo son un espacio de tiempo. Aquí el otro día hicimos unos cálculos, hicimos de las 68 horas que tenemos semanales, hermano, nosotros solo dedicamos 5 a la semana, hablando de toda la semana, porque solo tenemos 3 servicios, que son 5 que ocupamos en la semana. De 68, 5 ocupamos. Eso representa el 3% de nuestro tiempo. Y si no venimos a un servicio, ya no nos queda el 2%. Y solo venimos a uno, es el 1% del tiempo, hermano. Y el tiempo que venimos estamos divagando porque solo venimos a oír y no escuchamos lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y después decimos, tenemos tanto tiempo en el evangelio, no sé por qué no crezco. ¿Sabe por qué no crece? Porque no escuchan. Porque ha venido a oír, y el oír usted lo va a estar oyendo y oyendo y oyendo y no va a crecer. Porque solo es un sonido. Algunos van a salir diciendo, yo no sé por qué el pastor estuvo gritando, ni tengo ni idea por qué ahora se puso a gritar tanto. Algo otro dice el pastor, tan suavecito que habla que ni le entendí. No, porque estaba nomás oyendo, hermano. Y a veces yo hablo
suavecito, porque hay acciones que se requieren prestar más atención y poder llegar un poquito más adentro. Pues ya veo algunos que están oyendo, yo pienso que al hablar suavecito tal vez me puedan escuchar. Pero la cosa es poder llegar a poder tener una acción en aquello que nos va a servir, hermano. Entonces el oyente pasivo es aquel que no trae propósito, que no viene con un deseo de querer escuchar y saber, voy a agarrar algo. Usted debe escucharlo todo, ¿no? E ir a la palabra de Dios. Si el pastor habló disparate, usted lo decide cuando confronte con la Biblia. Dice, bueno, ¿habló palabra o habló de todo lo que tenía en su mente sin tener una fuente? Por eso que el apóstol le exhortaba, dice, examinarlo todo. Usted para poderlo examinar tiene que escucharme. No solo oírme, escucharme, analizar. ¿Por qué dijo esto el pastor? Está en la palabra de Dios. Entonces usted va y lo confronta con la palabra de Dios y entonces saca sus conclusiones de las acciones que debe tener, porque nosotros debemos ser oyentes activos. El oyente activo entra en el santuario entendiendo que viene entusiasmado por lo que ahí va a pasar. El propósito de reunirnos aquí, hermano, es para glorificar a Dios, para exaltar su nombre, para agradecerle y para escudriñar las escrituras y a través de ellas aprender aquello que nos va a servir como base para vivir nuestra vida. Entonces vengo con el propósito, con ese entusiasmo. ¿Qué me va a enseñar ahora el Espíritu Santo? ¿De qué forma va a intervenir hoy en mi vida? Entonces viene con ese propósito. Y cuando llega la parte del sermón está atento a lo que pueda aprender de lo que se va a hablar. Esta persona o este hijo de Dios está listo para captar la esencia del mensaje, para saber qué es lo que Dios me va a hablar ahora, qué es lo que tiene de nuevo que enseñarme el Espíritu a través de su palabra. Por lo tanto, toma notas, porque yo sé que usted aquí puede captarme todo el mensaje, pero cuando ya salimos afuera, hermano, ay, que no me acuerdo cuál fue lo que dijo el pastor, porque aquí usted lo sintió que dijo, oh, esto está bien. Yo les recomiendo siempre de poder anotar palabra clave que le puede ayudar para que usted pueda después irlo a leer, entenderlo para que lo pueda compartir con algo otro de esa verdad que usted entendió, que en el momento de estar escuchando el sermón le pareció claro y que le pareció que le puede servir y ser de bendición. Anótelo. Entonces el oyente activo toma nota, pone marcas en su Biblia. Yo sé que hay algunos que por respeto no les gusta subrayar la Biblia o hacerle highlighter, pero si eso le va a ayudar, hermano, hágalo. Dios no se va a molestar, Él mira el corazón. Ahora, si se va a poner a manchar la Biblia nomás por mancharla, entonces tenga cuidado. Pero se ocupa en hacer todas aquellas acciones que le van a ayudar a no dejar pasar nada de aquello que le va a servir para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. A lo largo del mensaje, a lo mejor tiene preguntas, o si no le quedó claro, puede poner una pregunta. Yo siempre le he dicho, hermano, cuando usted me oiga algo a mí que a usted le pareció fuera de el contexto bíblico, espéreme afuera. Si yo no tengo la respuesta en ese momento, la buscamos juntos,
Por la palabra de Dios jamás se contradice entre ella misma. Si no nos ponemos de acuerdo es que uno de los dos está haciendo una interpretación incorrecta. Pero la palabra sigue siendo fiel y verdadera, por la cual siempre nos va a sacar de las tinieblas a la luz. Siempre nos va a traer claridad. Y uno se puede venir preguntando, ¿qué me quiere enseñar el Señor hoy en este día? Con ese interés de poder aprender. Y aquí es donde uno puede identificarse, hermano. Uno se conoce. ¿Cómo reacciona a la información recibida? Yo sé que algunos de ustedes han oído infinidad de sermones, alabanzas, adoración. Pero ¿cuántas de ellas ha escuchado? ¿Por qué hago la pregunta? Porque cuando uno escucha, el escuchar tiene que ver con una reacción de prestar atención intencionalmente, como lo que hablábamos la semana pasada. Tengo la intención de querer asimilar el concepto de lo que la palabra de Dios dice respecto a cualquier tema del cual se está explicando o desarrollando. Hoy estoy tratando de exponerle donde nosotros podamos identificar y saber que hay dos tipos de oyentes. Podemos ser pasivos o podemos ser activos. En cuanto a la palabra de Dios o a lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida, Dios espera que nosotros escuchemos su voz y que sea activamente, que seamos activos en cuanto Dios quiere comunicarnos algo. Porque a lo mejor es la oración que ha estado haciendo usted. A lo mejor está buscando una respuesta de parte de Dios y le está diciendo, Señor, háblame. El Señor hablando y nosotros solo oyendo. Pero Él espera que nosotros escuchemos su voz. ¿Cómo puedo saber, hermanos, si lo que Dios me está hablando solo lo oigo sin escucharlo? Usted puede hacer el test. Cada vez que tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, que se predique de verdad, vea cómo reacciona. Si en el momento de la adoración no se preocupó ni por leer, y aquí tratamos hoy tenemos la ventaja de tener esta pantalla grande. Le digo yo a las muchachas, pongan las letras grandes y así nadie me diga, es que no la alcanzo a ver, hermano. Y si alguno no la alcanzó a ver, avíseme a ver si la podemos hacer más grande. Pero la idea es que podamos ver por lo menos lo que dice la letra, porque es una verdad declarada a través de una melodía que si nos unimos a ella y entendemos lo que está diciendo, le vas a encontrar sentido a la adoración. Pero si está pensando, ¿a qué hora va a terminar esto? Y está viendo para allá y que, ay, ya le molestó acá, ay, que la camisa no me queda bien, ay, que este calor. Es porque está oyendo. Y perdóname la rectitud, el poder hablar así, pero tengo una responsabilidad delante de Dios de poder instruir al pueblo de Dios con aquello que les va a ayudar. Al final usted toma la decisión. Yo lo que estoy poniendo aquí es en perspectiva de lo que nosotros debemos analizarnos y entender y ver qué es lo que tenemos que accionar. Pero uno se da cuenta si no le motivó nada, y no es que queramos emocionar a nadie, sino que el Espíritu traiga convencimiento en su vida, que cada parte que está envuelta dentro de el servicio está con un propósito de poder llegarnos a la presencia de Dios rendidos en agradecimiento
y adoración por lo que Él es, y poder estar con una disposición para poder recibir aquello que Él tiene específicamente para mi vida en este día en el cual he dedicado para estar acá. Y ahí es donde comienza el Espíritu a trabajar. Cuando nosotros prestamos atención, escuchando lo que Dios espera. Cuando hay esa actitud, entonces uno solo puede identificarse y decir, bueno, en realidad ese día nomás oí el sermón. O puede ser que otro día diga usted, ese día lo escuché, porque tomó activamente, conscientemente de lo que se habló. Pero eso está en cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a enfocar nuestros pensamientos y decidir a partir de ahora que nosotros podamos ser oyentes activos. Oyentes que escuchamos o estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Como vuelvo y repito, Él puede hablarnos de diferentes maneras. A lo mejor no va a ser solamente aquí en el santuario o cuando haya un día de servicio. Si usted está dispuesto a escuchar la voz de Dios, a lo mejor lo va a hacer a través de una alabanza, a través de algún trabajo que usted esté haciendo, siempre y cuando nosotros andemos con la disposición de escuchar la voz de Dios. Por eso el apóstol decía, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra o de hecho, hacelo para la gloria de Dios. Entonces, si en todo tiempo andamos en esa disposición, el Señor va a hablarte de alguna manera, porque Él mira el interés que hay en conocerle a Él. Y entre más uno conoce de Dios, entonces hay un rendimiento total. Y uno debe saber por qué es que me aburre tanto a veces las cosas de Dios. Yo le voy a decir sincero, es porque uno no le ha llegado a conocer en una dimensión donde te interese querer saber más de Dios. Pero cuando hemos experimentado un poquito de lo de Dios, de su grandeza, de su poder, de su maravilla y la intervención que Él hace en cada momento, en cada oportunidad que tenemos, queremos saber qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios va a actuar en mi vida, qué es lo que me va a enseñar. Y eso lo aprendes a medida tú vas teniendo una relación con Dios. Mi vida personal o mi experiencia personal, donde Dios siempre me está comunicando a mí en los momentos de yo de preparar el sermón. Por eso dedico tiempo, por eso busco un espacio. Aquí está mi familia. Y ellos saben que a veces tengo que esperarme en el momento que esté más silencio, el momento donde quizás no haya otra ocupación para poderme dedicar. Y a veces mi esposa dice, ¿por qué es que tienes que esperar hasta a la madrugada para hacer eso? Tuviste todo el día. Lo intenté en el día, hermano. Pero hay algo que no te conecta, que no puedes escuchar la voz de Dios. Cuando yo estaba preparando esto, yo estaba pensando y sondeaba a todos los hermanos que han asistido acá, pero ¿qué tal si llega fulano? ¿Cómo va a tomar este servicio? Comienzo a ponerme en los zapatos de él y de pensar, ¿será que se va a molestar? ¿Será que esto le va a afectar? ¿Le va a ayudar en vez de que pueda crecer? Y todos esos son pensamientos que llegan a su servidor porque está interesado en que usted pueda crecer y no que pueda desanimarse. No es mi intención apuntar a nadie, es mi intención poderle poner una herramienta donde le pueda ayudar a identificar y tomar acción que le ayude a crecer, porque en el crecimiento, en el conocimiento de Dios, hermano, está la fortaleza, está tu fuerza, tu firmeza, donde nadie te va a mover cuando tú conoces a Dios de corazón y tienes una experiencia con Él. Nadie te va a mover de aquella convicción que tú adquieres acerca de Dios. Porque le conoces de tal manera que nada de lo del mundo que venga te va a afectar lo que oyes. Vi un cuadro que lo habían puesto como un chiste
en las redes sociales donde habían dos personas, uno mirando la televisión y otro mirando la Biblia. Los dos hombres al mismo tiempo decían, viendo lo que le depara al mundo, el que estaba viendo la televisión dice, estamos perdidos, no tenemos futuro. El que estaba leyendo la Biblia dijo, hay esperanza para el Hijo de Dios. En un mismo tiempo mirando una información, porque el que conoce a Dios y sabe lo que viene para el futuro y sigue esperando en las promesas de Dios, puede refugiarse entre el abrigo del Altísimo y saber que la sombra del Omnipotente lo cubrirá en el momento de la prueba, de la dificultad. El que no tiene la sombra del Omnipotente tiene que preocuparse, hermano, porque sí, los tiempos no son buenos los que vienen para el mundo. Por eso que tenemos que anunciar y conocer a Dios y saber que el poder conocer que Él dice que está en mi mano, nadie lo arrebata. Pero nosotros tenemos el libre albedrío, aún de los que estamos aquí. Y estamos en la mano del Señor de saltarnos de ahí. El Señor quiere tenernos en su mano. Pero tú y yo decidimos si nos... A veces queremos probar pensando que en otras manos nos va a ir mejor. Y hay algunos que siguen intentándolo. Va a caminar quizás con algunos bendición, si así lo quiere llamar, pero va a ver que pronto se le van a agotar. Dios siempre tiene provisión en el momento de nuestra necesidad. Así que Él debe haber en nosotros ese sentido de quererle pedir al Señor. Él nos va a ayudar, hermano, a poder tener una actitud de poder escuchar más. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted la puede leer sin poderla entender o hacer un esfuerzo de quererla interpretar. Quizás por cumplir algo, decir, bueno, ya leí. Dicen que leyendo la Biblia, hoy me voy a leer 2 capítulos. Trata de ir corrido y se puede saltar algunos versículos, se los salta, pero que usted lo que quiere es completar 2 capítulos. Lo terminó de leer y ya usted le dice a su conciencia, tranquila, cálmese, ya leí 2 capítulos. Y el Espíritu preguntándole, ¿qué entendiste? Cálmese, cálmese, ya leí 2 capítulos. Luego se arrodilla y espera que las rodillas le duelan para pensar que eso le va a agradar a Dios. Porque todavía no he entendido que es por gracia, para que nadie se gloríe. Es por gracia que alcanzamos la misericordia y el amor de Dios, porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. No hay otro sacrificio que ofrecer sino la obediencia a lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando tú aprendes eso de Dios, hermano, siempre vas a encontrar que merece Dios toda nuestra alabanza y nuestra adoración, porque no tengo nada que hacer para ganarme el favor de Dios, ni nada que pueda comprar el favor de Dios, porque todo es por gracia. Por eso es que le alabamos, por eso es que le bendecimos. Algunos no entienden y dicen, ay, hermano, lo que quieren es hacer un show allí para... No, es que porque entendemos la muestra de amor que hizo. Y no hay nada que pueda alcanzar a recompensar aquello que Dios hizo en la cruz del Calvario. Por eso nos debemos siempre a Él, y escuchar y aprender más de Él nos va a ayudar a poder entender. Cuando nosotros prestamos atención y nos concentramos en lo que nosotros oímos, haciendo un esfuerzo, hermano, con nuestra mente, conscientes de que necesitamos conocer de la palabra de Dios y poder pedirle al Espíritu que nos ayude a poder tener una comprensión e interpretación de lo que Dios está hablando, porque su palabra es viva. Cada vez que tú abres la Biblia,
lees un versículo, piensa en esto, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, dice, y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, eso es una verdad. Y entonces comenzamos a experimentar algo sobrenatural. Yo le digo por experiencia, yo pensaba que tenía la habilidad de asimilar muchos versículos bíblicos y lo practicaba y sí me los memorizaba. Pero a medida del tiempo veía que me memorizaba 10 y cuando quería memorizar otros 10 ya se me iban olvidado los primeros 5. Entonces entendí que no era así la forma, sino en experiencias con Dios, que asociaba un pasaje de la Biblia con la experiencia que pasaba. Cada vez que experimentaba algo de parte de Dios, lo asociaba con la palabra de Dios. Por eso es que usted me ha oído hablar mucho de ciertos versículos, hermano, que dice, hermano, ¿por qué es que repite tanto eso? ¿Cuál es, Francisco? A ver. Ve que a él se le olvidó porque es a mí el que Dios me... A ver, hermana, ¿cuál es? No he visto un justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Mi hermano, ¿por qué dice ese? Tal vez yo no he contado mi niñez, pero en mi niñez no porque mis papás no querían, sino porque nosotros vivimos en una pobreza. Éramos 8 de familia. Y yo no sé cómo mi papá se las ingeniaba y mi mamá para sostener a 8 chiquillos. Y todos no que uno ya le... Pero en la trayectoria de mi vida, al conocer al Señor, vi que siempre había provisión en la casa. Mi papá siempre eran hospitalarios. Nadie llegaba a la casa que no se le ofrecía comida. Y yo decía, ¿de dónde sacan estos señores comida? Por eso es que yo siempre he dicho, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cuando tú conoces a ese Dios, hermano, sabes que en el momento de la necesidad Él va a proveer. Él te va a dar allí y te va a sustentar, porque al Dios que tú sirves es un Dios que tiene poder para poder traer recompensa. Y por eso es que siempre, aunque me digan, no, es que Dios no va a cumplir, mira lo que estoy pasando, es que tú no conoces al Dios al que yo sirvo. No es que sea otro diferente, no es que he experimentado una dimensión que Él te llega en un momento cuando tú puedes reconocer que es la mano de Dios. Porque si Él llega cuando tú tienes provisión, tú vas a decir, ay, pues tú sabes, me forcé. Pero cuando tú sabes que no hay nada y no tienes nada, tú te das cuenta que es la mano de Dios interviniendo. Y por eso, hermano, es que usted, los versículos que usted me oye, que me los memorice, que me han quedado grabados allí, no es porque me los aprendí de memoria, sino por las experiencias. Y a medida que conoces tú de Dios, te vas dando cuenta de que la palabra se cumple en aquellos que esperan y confían en Él. Aquellos que, si tú escuchas la palabra, la pones por acción, tú te vas a dar cuenta cuando se va cumpliendo en tu vida. Tú te vas dando cuenta, esta es la mano de Dios obrando, aún en pequeñas cositas, porque tú piensas que Dios no está atento a todo. Yo cierta vez tenía que dar una clase allá por el 2002, por ahí, un día lunes, yo la daba de 7:30 a 10, preparando líderes de grupos familiares. Mi esposa me dice, Sammy estaba chico, apenas tenía 1 año. El niño no tiene pamper, el último. Cuando tú regreses, las tiendas van a estar cerradas. Yo acababa de llegar del trabajar, yo me alisté, ya iban a ser las 7:30, a las 7. Dice, ¿qué voy a hacer? No puedo ir ahorita a la clase, yo tengo que estar allí a las 7 para cuando los hermanos lleguen. Yo ya estoy allí. Bueno. Y ella no me dijo nada, solo oyó, pero yo se lo dije en forma de broma.
Dios proveerá. Así, sincero le digo, no es que yo estaba confiando, para nada, hermano, para nada, le digo con toda sinceridad, no estaba esperando que Dios proveerá. ¿Sabe de qué me acordé yo? De el pasaje de Abraham. La pregunta que le hizo el niño, bueno, tenemos la leña, el cuchillo, el fuego, ¿dónde está el cordero? Oye, para un papá, hermano, no. Yo pienso en mi niño y yo ahí me quiebro y digo, ¿qué le puedes decir tú? Y las palabras que salen de Abraham, Dios proveerá. Yo le digo aquellas palabras a mi esposa y ella pues no sé si ella lo tomó en broma o no. La cosa que mientras yo estaba dando la clase, un familiar llegó a traerle un regalo a Sammy porque no lo había visto cuando el niño había nacido. ¿Sabe qué le llevó? Una caja de Pampers. Hoy yo lo cuento y veré, pues una caja de Pampers. No. ¿Sabe qué es lo que inmediatamente cuando yo llegué vi la caja de Pampers? El Espíritu Santo dice, yo no estoy jugando. La palabra que tú confiesas, hermano, para bien o para mal, tú la estás declarando. ¿Sabe qué aprendí yo? Que Dios cumple su promesa, aunque tú estés jugando. Porque él sabía, decía, pues sí, no lo puedo hacer, pero tengo que ir allá. Y hace más de 23 años, pero yo me recuerdo de ese momentito. Son experiencias que te quedan a ti para no dudar de Dios. En el momento cuando tú escuchas la voz de Dios a través de la palabra, a través de un mensaje, a través de una adoración. Quizás estábamos adorando aquí ahora, al principio. Y quizás el Espíritu Santo trajo a ti una palabra. Y fácilmente el enemigo puede decir, pues fue la emoción que pasaron todos allí. Pero si tú le sigues creyendo a Dios y sigues escuchando y analizando esa palabra, a su tiempo tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida y entonces vas a glorificar y alabar a aquel que vive y reina para siempre, nuestro Dios. Aleluya, Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Que el Espíritu nos ayude, hermano, a poder ser oyentes activos, a escuchar la voz cuando Dios nos habla. Y me refiero en este aspecto a lo que Dios nos habla. Lo demás, hermano, si no te beneficia para tu vida espiritual, sea un oyente pasivo. Pero en cuanto a Dios, procuremos escuchar activamente y usted va a ver en unos días el crecimiento de su vida espiritual. Amén. Vamos a ponernos de pie.